Queridas amigas y amigos, hoy vamos a ver un poquito de teoría yógica. Y me gustaría también que pensemos que, por ejemplo, en el yoga, que estamos acostumbrados a hacer cosas de colchonetas, ¿no? De respiraciones, asanas, posturas, vinyasa, trabajo de movimiento, dhyanas, meditaciones, relajaciones, etc. Pero algo muy importante en el yoga es lo que llamamos viveka. Viveka es la práctica de la reflexión o del discernimiento. Igual que dedicamos un tiempo a hacer asana o a hacer pranayamas, trabajo respiratorio, dedicamos un tiempo concreto y con un objetivo concreto para discernir, reflexionar sobre algo de nuestro camino interior. Nosotros la palabra que usamos en sánscrito es svayaya, que svayaya significa ver el propio camino. Entonces es reflexionar sobre cómo va mi propio proceso por dentro. Así que hoy vamos a tratar sobre lo que llamamos los obstáculos para conseguir el estado de plenitud. Ya sabéis que en el yoga habitualmente usamos como referencia de trabajo lo que llamamos los Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? Que es un texto que está dividido en 4 capítulos. Y bueno, este sutra, este aforismo, es sobre el primer capítulo, que trata más sobre lo que es la definición de qué es el yoga, ¿no? Patanjali en este capítulo suele hablar de que yoga es samadhi, yoga es el estado de plenitud, el estado de ser uno, que sería la traducción literal de samadhi. Entonces, en el Sutra 30 de este capítulo, trata sobre cuáles son los obstáculos, los 9 obstáculos para conseguir este estado de plenitud. La idea es, como siempre, conocerse a uno mismo. Cuando uno se conoce, solo con el proceso de conocerse ya hay un proceso de cambio, hay un proceso de evolución. Es lo que llamamos un proceso de conciencia. Aquí de lo que se trata es de poner conciencia en nosotros, en nuestro camino interno. Bien, los 9 obstáculos son: el primero es Vyadhi. Vyadhi es la enfermedad. Se refiere fundamentalmente a la enfermedad como un estado de malestar físico, ¿no? Pero también en el yoga, fijaros que cuando descomponemos la palabra del sánscrito, Vyadhi, Adi es el estado de conciencia, es como lo que llamamos el estado de ser, de Purusha, que es el estar consciente conmigo. Y Vi es una negación, lo que significa que la primera enfermedad para el yoga es cuando uno está desconectado de uno mismo, cuando uno está desconectado de su ser consciente. Pero Patanjali en este sutra se refiere a la enfermedad física también. Entonces está claro que cuando uno está enfermo físicamente, cuando tiene un gran dolor de muela, pues es muy complicado conseguir un estado de plenitud, de estar bien en el momento presente, ¿no? Pero fijaros que él dice que esto es un obstáculo, en sánscrito dice para chitta vikshpaha, que es para una mente inestable. La enfermedad es un obstáculo para una mente inestable, pero no es un obstáculo para una mente estable. Todos podemos conocer a personas que han convertido la enfermedad en un proceso de evolución personal muy, muy importante, ¿no? Seguro que alguna persona conocemos que, por ejemplo, con enfermedades tan fuertes, ¿no? Como puede ser un cáncer,
han conseguido dar un giro a su vida hacia un estado de plenitud máximo, ¿no? Eso que llamamos de emplear la enfermedad como camino. Pero por eso Patanjali dice, para que ocurra eso, para que la enfermedad pueda ser un proceso de sabiduría y una manera de encontrar plenitud, necesitas una mente estable. El segundo obstáculo es sthana. Sthana es la apatía, la torpeza. Decimos que es un estado tamásico de la mente. Nosotros decimos que hay como 3 cualidades en todo, que es sádvico, cuando es una cualidad de ligereza, de armonía, rayásico, que cuando es una cualidad de movimiento, de actividad, y tamásico, cuando es una cualidad de pesadez, de conflicto, etc., ¿no? Entonces, decimos que sthana es cuando hay una apatía mental. Por ejemplo, cuando yo tomo una comida muy tamásica, una comida muy pesada, como mucha carne, alcohol, etcétera, etcétera, es normal que luego tengamos sthana, que tengamos ese estado de apatía mental, ¿no? Y esto en muchas, digamos, en muchos momentos, por muchas causas, ¿no? Pero ese estado de apatía mental. El siguiente es sansaya. Sansaya es la duda. Voy, no voy. Me apunto, no me apunto. Me quito, no me quito. Me implico, no me implico. Un poco ese estado siempre decimos que es una falta de determinación. En el yoga decimos una falta de sraddha, es una falta de confianza, de fe, de determinación. En el Bhagavad Gita, que es uno de los textos como clásicos en el yoga, se dice que que una persona está perdida cuando le faltan, cuando le falta fe, cuando tiene ignorancia y cuando tiene duda. Está totalmente perdida, ¿no? Entonces, digamos que la duda sí es un obstáculo importante. El siguiente es pramada, que es la prisa o el estrés. Y aquí tiene que ver con una prisa que nos lleva hacia un estado de negligencia, hacia un estado de no tener cuidado con las cosas, de no tener atención en lo que estamos haciendo, porque vamos siempre atropelladamente. Pramada, la prisa. El siguiente es alasya, que es la pereza, el cansancio. Si antes dijimos sthana como un estado de apatía, sthana es un estado de apatía más mental. Ahora en alasya es un estado de pereza más física. Por ejemplo, cuando tenemos un gran cansancio, hemos tenido mucha hiperactividad física y luego nos quedamos plof, totalmente plof, ¿no? A veces, por ejemplo, te tomas 3 cafés, te pones como una moto y luego te pega un bajonazo. Un poco ese estado de bajonazo es alasya, ¿no? El siguiente, avirati. Avirati es la excesiva indulgencia con los sentidos. Es la compulsión, el estar siempre, quiero más, ¿no? O comer, beber, o ver la tele, o escuchar música, o tal, siempre andar detrás de cualquier entretenimiento, de cualquier, digamos, actividad hecha con los sentidos, ¿no? Vivimos en un mundo que estamos sobreestimulados con los sentidos, ¿no? Y esto nos lleva hacia vivir una vida siempre frívola, superficial, de una cosa tras otra, y siempre una vida de reactividad. Tenemos un impulso sensorial y reaccionamos a eso, ¿no? Entonces, el yoga aquí siempre propone pratyahara, que es la reeducación de los sentidos. La idea es que cuando yo, por ejemplo, escucho cualquier sonido
en vez de tener una reacción automática a ese sonido, lo que hago es darme cuenta, experimentar el sonido y luego tener una acción voluntaria hacia lo que he experimentado, pero no una reactividad. Reeducar significa también, por ejemplo, con los sabores, ¿no? Poder tomar algo y saborearlo, ¿no? Sacarle todo el partido al sabor, ¿no? A cualquier cosa. Es un poco tener ese punto de conciencia hacia cualquier percepción sensorial. Recuerda que en el yoga se dice que hay como 11 sentidos, ¿no? Los indriyas, ¿no? Que son los 5 sentidos normales donde yo percibo la realidad, pero se dice también que hay 5 sentidos, en estos 5 sentidos donde yo percibo la realidad, pero también 5 sentidos donde yo, reacciono de esos impulsos sensoriales. Y el 11º es la mente. La mente se pone como un sentido más, porque depende de cómo esté nuestra mente, nuestra percepción sensorial va a ser completamente diferente. Si mi mente está muy negativa, va a ser una reacción, voy a tomar ese estímulo sensorial completamente diferente a si mi mente está muy positiva, ¿no? El siguiente es Bhranti. Bhranti Darsana. Bhranti Darsana. Darsana es la percepción, ¿no? Y Bhranti es coloreado. Entonces, cuando yo tengo una percepción coloreada de algo, significa que está modificada, una ilusión. Yo no percibo algo tal como es, sino lo percibo modificado, ¿no? Lo que percibo, lo que tomo como esa realidad, en realidad no es así, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pensar que yo soy muy bueno haciendo algo, pero realmente no soy tan bueno. O al contrario, puedo pensar que yo no soy bueno haciendo esto, pero realmente soy bastante más bueno de lo que pienso. O sea, puede ser por exceso o por defecto, ¿no? Yo puedo pensar que mi hijo, por ejemplo, pues los profesores dicen que es un desastre y yo pienso que el problema es de los profesores, ¿no? No de mi hijo, ¿no? Pero entonces en defecto y en exceso, puede ser porque yo haya, digamos, una percepción de que falta o puede ser una percepción de que sobra algo, ¿no? El siguiente es Alapta Bhumikatpa. Perdonadme la traducción del sánscrito. Alapa sería como el fracaso, el no logro, y Bhumikatpa es la fase, el lugar, la base donde se está. Alapa Bhumikatpa es el estancamiento. Cuando yo tengo una sensación de que estoy estancado en la vida, de que no evoluciono, ¿no? De que siempre es lo mismo, siempre me repito, siempre cometo los mismos fallos, ¿no? Estoy siempre con las mismas cosas, ¿no? No le encuentro salida, estoy estancado, ¿no? Por ejemplo, en el yoga suele pasar de que las personas que empiezan a hacer yoga en los primeros meses sienten un gran cambio. Sienten que empiezan a dormir mejor, que se encuentran con más equilibrio, mejor en todos los sentidos y se ilusionan mucho, ¿no? Hablan muy bien del yoga, están entusiasmados, etc. Pero después del segundo mes, tercero, cuarto, sienten como un estancamiento. Y hay mucha gente que lo deja aquí, mucha gente que lo deja a partir del segundo mes, ¿no? En ese estancamiento.
¿Qué pasa? ¿Que el yoga ya no hace efecto? Sí. Pasan dos cosas normalmente. Una es que los efectos son más sutiles y otra es que también requieren ciertos pasos un poco más intensos. O sea, que no vale solo con ir a clase de yoga, sino también requiere que hagas una serie de cambios en tu vida. Una serie de... Ahí necesitas hacer otro proceso, necesitas dar otro paso más intenso, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí yo creo que, por ejemplo, los profesores de yoga necesitamos estar también como pendiente, ¿no? Para dar ese estímulo y saber cómo decir a la persona cómo puede dar un salto, el siguiente salto en su proceso de trabajo con el yoga, ¿no? Por ejemplo, en la clase de yoga, pues hay que decirle, bueno, pues ya no solo hay que estar en la colchoneta repitiendo lo que haga el profesor, intenta ponerle una cualidad diferente a la respiración, una cualidad diferente a la de sensibilidad en cada movimiento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tienes que ir dando como otras pautas más sutiles de trabajo. Y el noveno es Anavastitat Vash, que es la regresión. La regresión significa, como siempre hemos hablado de que el octavo obstáculo era el estancamiento, la regresión es la negación, es que el fracaso, tienes una sensación de fracaso, de que has perdido el tiempo, de que has perdido tu energía, tu dinero, tu todo, ¿no? Por ejemplo, a veces puede pasar en el yoga, se da muchas veces cuando una persona pone mucho enfoque, mucha ilusión, mucho entusiasmo con su profesor, ¿no? Dice, mi maestro, ¿no? Y de repente pues se da cuenta que el maestro es una persona corriente, que tiene sus egoísmos, que tiene sus compulsiones, que es un, como decía uno que yo sé, mitad hijo de Dios, mitad hijo de puta. Pues eso, un poco esa... En realidad todos somos así, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces, cuando ya el maestro se te cae del púlpito, tienes esa sensación de fracaso, ¿no? Y echas por tierra todo y dices, esto no vale para nada, el yoga no vale para nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente el problema no es el yoga, el problema es que has puesto el enfoque en un sitio inadecuado. Has puesto el enfoque en la persona de fuera. Y donde tienes que poner el enfoque es en tu propia práctica. Si pones el enfoque en tu práctica, funciona. Pero es donde tienes que poner el enfoque, en practicar más y mejor, ¿no? Así que el noveno es un poco la regresión, el fracaso. Y el sutra acaba diciendo Chitta Viksepaha, que es, Chitta es la mente y Viksepaha es una mente agitada, una mente inestable, como cuando hablamos de la enfermedad. Entonces, Antaraya, que es Antaraya son los obstáculos, ¿no? Entonces lo que dice es que cuando hay una mente inestable o una mente agitada, se dan estos 9 obstáculos. Puede ser por uno de estos 9 obstáculos, ¿no? Entonces, si estos son 9 obstáculos para conseguir que vivamos en un estado de plenitud, en un estado de mayor sabiduría, de bienestar, de estar pleno en el momento presente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos ahora? ¿No? Solo hay una manera, ¿no? Que es, digamos que el arma que tenemos es la conciencia, el darnos cuenta. Primero hacemos una reflexión y uno dice, a ver, de estos 9 obstáculos, ¿cuáles son los que son más repetitivos, los que se repiten más en mi vida? A lo mejor la apatía, a lo mejor la duda, a lo mejor siempre está
sobreestimulado con los sentidos, a lo mejor la sensación de estancamiento. Entonces, yo me tengo que dar cuenta de eso. Y luego, en la vida cotidiana, también hay momentos en que de repente me surge ese obstáculo, ¿no? Y ahí es donde tenemos eso que decimos del insight, ¿no? Del darme cuenta. Esos darme cuenta son importantísimos. Esa toma de conciencia cuando pasa, eso es importantísimo. No hay que luchar contra los obstáculos. Realmente lo que hay que hacer es darse cuenta. El estado de conciencia mismo hace que el obstáculo vaya desapareciendo. Así que solo darse cuenta, vivir más conscientemente y, bueno, ya sabéis también cómo no tomarse demasiado en serio, ¿eh? Y a ser felices. Namaste.